Bueno, mis hermanos, vamos a ¿cuántos trajeron la Biblia? Amén. Bueno, muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Bien. Hoy el mensaje lo he llamado Oír, Madurar y Disfrutar. El Señor ha estado hablando acerca de esto por varios días y no sabía la verdad cómo. Yo lo podía como entender, ¿cierto? Más o menos, pero a veces uno no sabe cómo transmitirlo, ¿cierto? Entonces, pero creo que el Señor es el que guía. Amén. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hoy edifica tu pueblo, edifica mi vida. Tu palabra que es ese pan de vida, Señor, como decía Zuli, que hoy nos alimenta. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ilumina esta verdad en cada mente y en cada corazón, incluyendo el mío, Señor, por favor. Tu palabra es el mayor tesoro, Señor, y podamos hoy entenderlo, recibirlo, atesorarlo en nuestros corazones, Señor. Oro para que tú seas dándonos oídos que oigan y corazones que entiendan tu voz. Oro, Señor, para que tú quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones y de este lugar. Oro, Espíritu Santo, para que me coloques en mi boca y en mi corazón tu sentir, tus palabras, Espíritu de Dios. Yo tan solo soy alguien que entrega tu mensaje, un instrumento. Y Señor, oro para que esta palabra yo también pueda vivirla, Señor, así como mis hermanos, Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Creemos que tú estás aquí. Mis hermanos, crean que Él está aquí. Creemos, Señor, que tú estás aquí, que tú te complaces en un pueblo que te busca de todo corazón, en un pueblo que tiene hambre y sed de justicia, en un pueblo que quiere verte, que quiere conocerte. Hoy queremos contemplarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿cómo hemos llamado la palabra? Orar, madurar y disfrutar. Hace poquito, no, ya hace tiempo nos sentamos con una parejita a una consejería con mi esposito y tenían varias dificultades como pareja, entonces pues venían frecuentemente a buscar que les diéramos un consejo y que oráramos por ellos. Y pues venían y seguían viniendo, entonces mi esposo un día los sentó y vieron que el problema persistía, entonces él les dijo, no, mis hermanos, hay que madurar. Y yo, ¿cómo se te ocurre eso? Hermanos, es que hay que madurar, maduren, les decía. Y yo decía, no, yo no le dije nada, pero yo abrí los ojos y yo dije, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo decir que maduren? ¿Cierto? No vayan a decir, no, ya no vamos a ir a hablar con los pastores, damos un consejo, no, ya no les digamos porque me van a decir que maduren. No, mis hermanos, pero realmente entendía que sí, la palabra de Dios nos dice la importancia de madurar, ¿sí? Así que con amor dígale a la persona que está a su lado, madure, hermano. Entonces, mis hermanos, hay que madurar. Y yo pues se le he preguntado al Señor cómo, ¿sí? Porque realmente la madurez espiritual es la única manera que nos va a hacer, o más bien, una persona que es maduro espiritualmente va a llegar a entender, y no solamente entender el tesoro que Dios tiene para nuestras vidas, sino que una persona que es maduro espiritualmente lo puede disfrutar. Amén. Y esto no se convierte en una carga pesada, esto no se convierte en un reglamento, sino en pan, en agua viva, ¿cierto? Pero para eso hay que madurar. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir,
y difícil de explicar. ¿Lo estamos ahí? ¿Estamos ahí? Otra vez, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué para nosotros es difícil disfrutar y no ver esto como, miren, yo he escuchado y admiro admiro esa sinceridad, porque es bueno cuando las personas son sinceras y Dios le agrada eso. He escuchado personas que dicen, Señor, yo no entiendo por qué rendir, por qué abandonar tantas cosas por Dios. O sea, ¿qué gano? ¿Cuál va a ser? No entiendo qué significa tomar la cruz y seguirla. Hay personas que me han dicho así, y tener que sufrir tantas cosas por seguir a Cristo, tener que abandonar tantas otras por seguir a Cristo, yo no le veo a eso un disfrute. Yo quiero ser feliz, ¿sí? Y eso es bueno porque esas personas están siendo ¿qué? Sinceras con Dios. Y tal vez nosotros también nos hagamos la misma pregunta, Señor, ¿por qué no? Porque a veces me cuesta disfrutar esto. A veces voy a la iglesia, busco de Dios, pero lo hago porque sé que está bien, pero no porque lo disfrute, no porque sea lo que yo quiera, no porque sea lo que yo anhele hacer. Entonces es porque dice la palabra de Dios que a veces que nos hemos hecho tardos para oír. ¿Qué significa? Que no hemos entendido bien el mensaje. No hemos entendido qué es lo que estamos buscando. No hemos entendido por qué estamos donde estamos. No hemos entendido por qué estamos aquí en la iglesia. No hemos entendido a quién es el que estamos siguiendo. Hoy les vengo a hablar de Jesucristo. Amén. Todos los domingos hablamos de Jesucristo. Pero Dios me ha llamado a predicar a Jesucristo. Amén. Y eso es lo que debemos entender. Entonces, cuando Cristo dijo que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿cierto? Lo que Él estaba diciendo es que hay distintos tipos de oído, ¿cierto? Y el ser tardos para oír significa que hay inmadurez, ¿sí? El ser tardos para oír, ¿qué significa? Que hay inmadurez. Y nuestro entendimiento está sujeto de la madurez. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué está sujeto al ser maduro? ¿Por qué? Entonces, es importante entender primero que algunos escuchan, pero entra por un oído y sale. Así me decía mi madre, ¿cierto? Es que les entra por un oído y aquí está mi madrecita, ¿ven? ¿Cierto? Es que entra por un oído y sale por el otro, ¿cierto? Entonces, hay una historia en Jeremías, les voy solamente a contar. Jeremías en el capítulo 42, dice la palabra de Dios que el pueblo ha sido exiliado, el pueblo de Israel, o más bien el pueblo de Judá, ha sido exiliado hacia Babilonia, y entonces queda un remanente pequeñito en Judá, y entonces ellos quedan bajo el dominio del rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, y entonces ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dicen, vamos y le preguntamos a Jeremías, que es profeta de Dios, y Dios le habla, y Dios nos va a hablar a través del profeta. ¿Se acuerdan? Entonces él va y le dice, ellos van a ese pueblo pequeñito en cabeza de un hombre llamado Hanaán, y habla con Jeremías y le dice, por favor, consulta a Jehová, y lo que Dios nos diga que hagamos, eso hacemos. Si nos hemos de quedar aquí en Judá, o si mejor hemos de ir a pedir ayuda a Egipto. ¿Sí? Y entonces él dice eso, y entonces Jeremías le dice, está bien, yo consultaré al Señor. Y él consulta, y adivine Dios qué les dice. ¿Ustedes se acuerdan? Dios les dice, no, quédense en Judá bajo el dominio de ese imperio y no se vayan para Egipto, porque de allá los saqué y ustedes se quieren devolver para Egipto. No, se quedan. Y entonces Jeremías fue y les dijo al pueblo y les transmitió el mensaje, y ellos dijeron, pues no, nos vamos para Egipto. O sea, Dios les dijo que no, y ellos se fueron. Es más, cuando ellos hablaron, dice la palabra de Dios que ellos dijeron, lo que tú nos digas que hagamos, eso haremos. Y Jeremías les dijo que era lo que Dios le había dicho, y hicieron otra cosa completamente diferente. Entonces, eso es ser tardos para oír, ¿cierto? No escuchamos. Hay otro hombre, también está en Jeremías, es el rey Sedequías. El rey Sedequías ya está, eso es un tiempito antes, y está a punto el pueblo de ser tomado por
Nabucodonosor, y vuelve Jeremías. Dios le dice al rey Sedequías, por medio de Jeremías, sujétese, hágale caso a Nabucodonosor y le va a ir bien. Pero ¿cómo? Nos van a conquistar. Y bueno, él no estaba de acuerdo. Sin embargo, llega un momento en que Sedequías escucha el consejo de Jeremías. Él lo escucha, sí lo escucha. La palabra dice que él está escuchándolo. Pero ¿qué hace? Jeremías no tiene el valor de llevar a cabo el consejo de Dios. Entonces también entró por aquí y salió por aquí. Lo escuchó. Muchos podemos estar atentos a la palabra. Muchos podemos estar atentos a lo que Dios nos dice. Nos parece muy elocuente, nos parece muy importante, nos lo aprendemos de memoria, pero nos entra por aquí y nos sale por aquí. Esto se llama como inmadurez espiritual. Tardos para oír, ¿cierto? Entonces, algunos no pueden ni siquiera escuchar la voz de Dios. Algunos están ahí, pero en cuerpo, pero en mente están en otro lado, ¿cierto? Que tal vez les pregunto con qué texto empezamos y de pronto ya se nos olvidó porque estamos en otro tema. Dice en Hechos 22, del 7 al 9, cuando habla de Saulo, ¿se acuerdan de Saulo? Saulo era perseguidor de la iglesia, no creía en el Señor Jesucristo, iba para Damasco a traer unas personas presas de aquellos que seguían a Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 18, perdón, en el 22, Hechos 22, 7. Hechos 22, 7. Entonces dice que una luz resplandece. Pablo iba para Damasco y algo sobrenatural ocurre, y dice la palabra de Dios en el 7, y caí al suelo, ¿y qué? Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo escucha, y dice que Pablo responde a esa voz en el versículo 8. Dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero quiero que le pongan cuidado a este versículo, al versículo 9. Dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Era la misma voz, y había uno que había escuchado la voz. Y dice la Biblia que habían con ellos, porque dice la palabra que el rabí, ¿cómo se llamaba? El sumo sacerdote lo había enviado con unas personas, ¿cierto? Como con sus oficiales, y iban con Pablo a Damasco, y ellos también dicen que vieron la luz, y no solamente vieron la luz, sino que se espantaron. Otra traducción dice que se asombraron. ¿Cuántos de nosotros vemos cosas que Dios hace? Maravillas, milagros. Decimos: uy, no, y Dios hizo algo tremendo conmigo. Vimos la gloria de Dios y contamos testimonios y nos asombramos de todo lo que Dios hace, ¿cierto? Y nos maravillamos. Y esas personas se maravillaron porque vieron la luz, pero dice que ellos no escucharon la voz. Y eso pasa. Unos aquí, entre todos los que estamos aquí, hay unos que entienden esa maravilla, que no solamente ven las maravillas de Dios, sino que oyen, sino que están muy atentos. Jeremías 23, 18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién hoy ya estuvo en el secreto de Jehová? No levante su mano, pero ahí en su corazón, ¿quién hoy ya estuvo hoy en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Y dice: ¿y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esos son los Pablos, los Saulos, que dicen: Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte. Y Pablo supo quién era Jesús, a pesar de que él era un perseguidor y que no entendía, estuvo atento a su voz. Amén. Entonces, seguimos. Hay otro ejemplo, y está en Juan capítulo 12, versículo del 27 al 30. Juan capítulo 12, versículo del 27 al 30. Dice la palabra de Dios que Jesús anuncia ahí su muerte. Algunas versiones tienen el título, ¿cierto?
Y dice, ¿y aquí quién está hablando? El Señor Jesucristo. Póngale cuidado. Esté atento a la voz, porque ustedes son mis hermanos, todos son muy maduros, ¿cierto? Amén. Y están poniendo mucha atención. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, ahora, dice el Señor, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El versículo 29 dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y el versículo 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Mis hermanos, aquí está el mismo ejemplo. Unos oyen la voz cuando Dios dice, ¿cómo es que Dios le responde al Señor Jesucristo? Dice, lo he glorificado y lo glorificará otra vez. Eso dice que sonó desde el cielo, pero dice que unos solamente escucharon un trueno, pero que otros escucharon voces de ángeles, escucharon la palabra. Yo le pregunto a mi hermano, ¿usted está escuchando como, no se dice así, pero bueno, está escuchando borroso como, ¿cómo se dice? Bueno, no está escuchando bien, aquí decía Dianita, ahorita se está escuchando muy alto, escucho algo raro el piano, ¿cierto? ¿O realmente usted está escuchando claramente la voz del cielo? Unos escucharon claramente cuando la voz habló. Amén. Bien, entonces, ¿escuchamos la voz de Dios? Recuerden, el mensaje es oír, madurar y disfrutar. Ahora, mis hermanos, puede que algunos no escuchemos, pero hay otros que sí escuchan y escuchan muy bien, pero escuchan voces equivocadas. Y esas muchas voces equivocadas van a hacer tanto ruido que no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Escuchamos la voz del enemigo, mis hermanos. No podemos, a veces a la gente, anoche hablábamos con unos hermanitos de cómo la gente se fascina y se encanta por las profecías y quieren escuchar que les digan que les va a pasar, que les va a ir bien, que esto, y muchas veces no es la voz de Dios. En Jeremías 23 habla de que evaluemos al profeta y que había muchos que profetizaban en su nombre, y ahí es donde el Señor les dice, ustedes no estuvieron en mi secreto y no escucharon mi voz y están diciendo mentiras. Y mis hermanos, uno en Cristo puede decir mentiras, puede decir que escuchó la voz de Dios y no es la voz de Dios. Y pueda que el hermano sea un hermano de verdad, pero estamos, como decía anoche mi esposito, en la carne, que en la emoción estamos diciendo cosas que realmente no escuchamos. Cuando el Señor Jesús anuncia su muerte, hay dos momentos de Pedro cruciales. Un momento cuando el Señor Jesús le dice, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y entonces el Señor le dice, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y Pedro se sentía como duro, ¿cierto? Pero un momentico más adelante, cuando el Señor anuncia la muerte, entonces Pedro está ahí, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y él les dice, es que el Hijo del Hombre va a ser crucificado y al tercer día resucitará. Y el Señor le dice, Pedro le dice, pero Señor, eso no te acontezca, eso. Y va y como lo aconseja y como que lo quiere persuadir, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor al mismo Pedro? Apártate de mí, Satanás. Pedro estaba escuchando, era Pedro, pero estaba escuchando una voz que no era la voz de Dios. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo y escuchamos voces solamente para excusar nuestros deseos o nuestros resentimientos o nuestros propios intereses, y escuchamos solamente lo que queremos escuchar. No nos gusta escuchar cosas maluquitas, ¿cierto? Feitas, que nos confronten, ¿cierto? Entonces, no debemos escuchar la voz del enemigo. Otro caso es cuando preferimos
las voces de las personas y preferimos escucharlos a ellos porque son aquellas personas que nos van a dar algo a cambio, ¿sí? Preferimos escuchar, ¿cómo no le voy a poner cuidado a tal hermanito si ese hermanito es el que me ayuda con esto? No sé. ¿Cómo no voy? Entonces empiezo a hacer de pronto acepción de personas y a preferir unos que a otros porque este sí, esto no, bueno, ¿cierto? Y entonces escuchamos las otras voces y está el caso de Saulo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, el Padre, ¿cierto? Le dice a Saúl, el rey Saúl, por allá en Primera de Samuel, le dice al rey Saúl que debe destruir la ciudad de los amalecitas junto a Amalek y todo lo que en ella hay, pero él dice que tuvo temor del pueblo, dice la palabra, porque el pueblo le dijo, no, tomemos lo más gordo, lo más bonito y hacemos sacrificio al Señor, y él prefirió congeniarse con la gente que obedecerle a Dios. Y ahí es cuando Dios le dice en la palabra, no lo puse, pero leámoslo porque eso es importante, creo que está en Primera de Samuel, ya les digo, Primera de Samuel 15, gracias hermano Jair. Primera de Samuel 15:22, sí señor. Primera de Samuel 15:22 y lo vamos a recordar, sé que muchos lo hemos escuchado, pero dice, y Samuel dijo, ¿cierto? Samuel, ¿a quién le va a decir? A Saúl, porque no hizo toda la tarea que tenía que hacer, y él le dice, y antes Saúl le dice, pero si yo hice todo lo que Dios me dijo que hiciera, y a veces a nosotros nos falta poner atención y no hacemos todo lo que Dios nos dice que hagamos. Somos tardos para oír, escuchamos una parte pero queremos callar la otra parte. Entonces, Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Pero póngale cuidado a esta última parte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué? Y prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente es más importante prestar atención a su palabra, que muchas veces estar como Marta, corriendo, haciendo 1000 cosas y no hemos estado en el secreto del Señor. Ciertamente es mejor estar en su presencia, ¿cierto? Esa es la mejor parte. Le dijo el Señor Jesucristo a María, esa parte, la que escogió Marta, el estar a mis pies, ahí atenta, escuchándome, esa parte nadie se la quitará. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que hacemos para el Señor es hermoso y es maravilloso. Y Dios lo recibe y Dios se agrada, pero todo eso se acabará con todo este mundo. Amén. Pero su palabra es la que permanece para siempre. Entonces eso es lo que realmente importa. Ahora, muchos creen escuchar la voz de Dios, pero en realidad estamos escuchando muchas voces y no estamos atentos, concentrados a lo que realmente Dios quiere de nosotros. Vamos a volver a Hebreos y recuerde que estamos hablando de por qué no somos maduros, por qué nos falta madurar. No, yo sé que aquí muchos ya han madurado mucho, a mí me falta mucho, pero ahí vamos y es por la gracia de Dios y yo sé que esta es una iglesia madura. Hebreos 5:12, ¿cierto? Entonces recordemos el versículo 11, donde dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, ¿cierto? El versículo, o sea, ¿se acuerdan cuando, creo que aquí lo menciona y habla acerca de los niños, ¿cierto? Somos tardos para oír. Usted a un niño le da una instrucción y es difícil a un niño pequeñito, ¿cierto?, que él reciba la instrucción,
que usted no puede dejar a un niño en la casa, a un niño de 4 años en casa solo y decirle, vas a hacer esto, tienes que alimentarte, tienes que esto está en la cocina, hágame el favor y haga esto. ¿A un niño de 4 años usted le da esas instrucciones? No, ese niño no se puede cuidar por sí solo, ¿cierto? A ese niño toca estar pendiente de él, que no meta los dedos en el enchufe, esconder los dulces porque si no lo vigila se los come todos y se enferma, ¿cierto? ¿Cuántos tienen niños aquí? A nosotros nos ha pasado ¿cierto? A esos niños hay que estarlos cuidando, ellos tienen gripa y se están mojando, y toca estar todo el tiempo, ellos no comen solitos, ¿cierto? Toca darles de comer, porque si no, no comen, o simplemente no quieren comer, entonces toca decirles, no, hay que comer, ¿cierto? Porque de esos niños hay que estar pendientes. Cuando nosotros no hemos madurado, somos como niños y tienen que estar muy pendientes de nosotros, ¿cierto? Tienen que estar muy pendientes de nosotros porque cometemos errores debido a que no estamos atentos. Entonces, mis hermanos, dice Hebreos capítulo 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido, ¿cierto? Entonces, no está, ese niño espiritual no está en la capacidad de comer alimento sólido, no puede recibirlo. Y mis hermanos, la leche miren, ahí está Gracia y ahí está Josuecito. Ellos disfrutan esa leche, ellos les parece rica, pero cuando crezcan van a comer unos manjares. Amén. Ese es el alimento sólido que Dios quiere darnos y que ellos un día van a disfrutar, ¿cierto? Esos manjares, la leche es rica, pero hay otros alimentos que son mucho más deliciosos. Hebreos 5:13, ¿qué dice? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, ¿porque qué? Porque es niño, ¿cierto? Es inexperto, es niño, aún no entiende, aún no ve por qué esto es, porque eso es bueno. ¿Y qué es la palabra ¿Qué es la palabra? O más bien, ¿quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el verbo hecho carne. Y no solamente Jesucristo es la palabra, sino que Jesucristo es la justicia. Amén. Es la justicia, es la expresión de la justicia de Dios, que amó al que no merece ser amado, que murió por el que no merecía ser perdonado. Esa es la justicia de Dios expresada en Cristo, donde allí en la cruz del Calvario. Esa es la palabra viva. Amén. Eso es lo que nosotros debiéramos desear. Y dice aquí la palabra de Dios que somos inexpertos en esa palabra de justicia porque somos niños. ¿Y por qué somos niños? Mire el versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados. ¿Por qué lo tienen ejercitados? Por el uso. ¿Por qué es por el uso? Porque dedican tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿cierto? Están ahí, ejercitan sus sentidos espirituales. Volvamos a leer Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, Jesús es el pan de vida. La palabra de Dios dice que estas son, dice el Señor Jesucristo, que en las Escrituras está la vida eterna, ¿cierto? Y que ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el Señor Jesús, el que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Amén. Y ese es el verdadero tesoro. Amén. Y eso es lo que realmente nos va a hacer madurar. Y lo vamos a entender aquí en Isaías 55 del 1 al 3. ¿Tiene Isaías 55 del 1 al 3? Búsquelo en su Biblia.
mis hermanos, si nosotros no tenemos hambre de ese pan, ¿cierto? De oír, pues si no hay hambre, si no queremos escuchar, si no hay hambre ni deseos de comer, pues no vamos a escucharlo, no vamos a estar a sus pies, no vamos a estar atentos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 1. ¿Qué dice? Vamos a leerlo hasta el 3. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en el pan, vuestro trabajo, vuestra sacia, y atentamente comer, que se vuestra alma justo. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y mirad vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en misericordia sin fin. Amén, qué bonito. Iglesia, miren. Esto es la misericordia de Dios. O sea, lo que Dios quiere darnos es gratis. Amén. Es gratis y es un manjar, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios: todos los que tengan sed, vengan a las aguas, dice el Señor. Está en el versículo 55. Esta es una invitación que Dios le hace ¿a quién? Que el Señor le hace a todos, pero específicamente a todos los que tienen sed. ¿Sí? ¿A quiénes? A los que tienen sed. Solo los sedientos, y solo los sedientos, y solo los hambrientos son los que van a beber y son los que van a comer ese pan y van a beber ese vino, esa leche y esas aguas, ¿cierto? Si no tenemos sed de lo que el Señor nos puede dar, nunca iremos a las aguas. El Señor dijo en Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Y esto hablaba del Espíritu Santo que iba a venir sobre aquellos que le creyeran. Amén. Entonces dice: agua, vino y leche. Esto significa esto significa la abundancia de Dios, ¿sí? Significa lo que realmente sacia, ¿cierto? Todo es gratis y nuestro crecimiento aún es un don de la gracia, tanto como nuestra salvación. Es decir, Dios no solamente, nuestra meta no es la salvación, ¿cierto? Nuestra meta es, ¿cierto? Nuestra meta es glorificar al Padre, mis hermanos. Esa es nuestra meta, porque la salvación no la hacemos nosotros. Nada podemos hacer para salvarnos. Eso no lo hizo el Señor. Nuestra meta aquí en esta tierra es glorificar al Padre, ¿cierto? Y eso de glorificar al Padre también es un don. Está en esa mesa, está aquí, en esto que escuchamos. Aquí está, si lo comemos, no solamente lo vamos a disfrutar, sino que vamos a glorificar al Padre. Y sigue diciendo ahí en el versículo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Cierto? Y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Esta pregunta es muy importante si consideramos que todas las cosas en las que invertimos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, esas cosas nunca nos van a saciar. Y esas cosas se van a acabar. Y eso no perdurará, ¿cierto? La palabra de Dios dice que, no me acuerdo cómo es que dice que solo el que hace la voluntad de Dios permanece para cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿cierto? Que todo lo que vemos no permanece, ¿cierto? Entonces, ¿por qué gastamos dinero en tantas cosas que no nos van a saciar, ¿cierto? En ese trabajo que nos sacia. No estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no compartamos en familia, no estoy diciendo eso, sino que ¿cuál es nuestra prioridad? Y en el versículo 2, al final dice, escúchame atentamente, ¿sí? Aquí vuelve y habla. Cuando hablamos de ese pan, cuando hablamos de eso que queremos disfrutar, vuelve la palabra y hace énfasis: escúchame atentamente. Escuchemos con atención. La satisfacción que Dios promete se les escapa a quienes no escuchan y a quienes no escuchan con atención. Lo vuelvo a repetir. La satisfacción que Dios promete, ¿cómo es? Ay, ya me perdí. Espera. Oíd
Gracias, hermanito William. La satisfacción que Dios promete se les escapa a quienes no escuchan y a quienes no escuchan con atención. Y vuelvo a repetir, escuchar con atención requiere tiempo, atención y esfuerzo, pero algunos no están dispuestos, ¿cierto? Y dice, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuántos quieren deleitarse de verdad? No solamente, yo le he dicho, Señor, yo me quiero deleitar en ti, pero aún le he dicho, Señor, no siento un deleite, ¿sí? Pero hay momentos en que le digo, Señor, me siento tan feliz, o sea, puedo pasarme 1 hora solo adorando al Señor y no le pedí nada y se me pasó el tiempo, ¿cierto? Pero hay otros momentos en que no. Pues debemos estar muy atentos a la palabra de Dios y ser saciados, ser llenos. Y dice en el versículo 3, ¿qué dice? Inclinad, ¿qué? Otra vez, vuestro oído y venid a mí y vivirá nuestra alma. Mis hermanos, lo más importante de todo esto es la vida eterna. La palabra del Señor Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Y Él ha venido, dice la Biblia, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? La luz que vino a dar vida eterna. Eso es más importante, eso tiene que ser más importante que cualquier cosa en este mundo. ¿Quién aquí puede ser eterno sin Cristo? ¿Quién aquí puede ser libre de condenación sin Cristo? Nadie. ¿Será lo más importante? Es lo más importante. Y dice, inclinad vuestro oído. Esta idea se deriva, esta parte está escrita en Enduring Word. Dice, esta idea se deriva de la idea de que tu alma se deleite en abundancia. Quien verdaderamente se deleita en la palabra debe inclinar conscientemente su oído a lo que Dios dice. ¿Tú te deleitas en la palabra? Quien verdaderamente se deleita en la palabra debe inclinar conscientemente su oído a lo que Dios dice. Esto explica por qué 2 personas pueden escuchar el mismo mensaje y una se beneficia y la otra no. ¿Cuántos aquí se van a beneficiar de la palabra? Amén, amén. Y termina diciendo en Isaías, oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Mis hermanos, ya voy a terminar, ya casi. Pero vamos a terminar lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo del 15 al 20. Lucas 14, versículo del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Ay, espérenme, lo busco aquí. Lucas 14, del 15 al 20. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre se hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Miremos el versículo 20. Y otro dijo, el 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Mis hermanos, no rechacemos
ese banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Aquí dice este hombre, no lo dice el Señor, dice el hombre, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que la cena, aquí hay una cena que ya está servida. Bienaventurados somos, bienaventurados son ustedes. Esa cena ya está servida. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, no hablamos de un tiempo futuro, no hablamos de la salvación que vendrá, no, la mesa ya está servida. El Señor dijo, consumado es. Ya está todo preparado, solamente para que ustedes y yo vayamos a la mesa y nos sirvamos. Amén. Y no seamos como estas personas que se excusaron. Miren lo que dice, ¿cierto? Dice, entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo, ¿qué? Preparado. Y el Señor nos dice, vengan a mí, ya está todo preparado, ya está todo listo. Solo disfruten de lo que yo he preparado para ustedes, pero para que puedan entender cuál es ese tesoro, aquí está. Y todos como el primero dijo, he comprado una hacienda. No tengo tiempo, compré una hacienda, compré un apartamento, tengo que hacer arreglos, tengo que ir a organizar, tengo que hacer algunos papeles. Otros dicen, no, compré unos bueyes, eso como en el tiempo de compré un carro, tengo que ir a probarlo y tengo que ir a mirar. Otro, no, es que me caso. Ahora, mis hermanos, todo eso que están diciendo estas personas, ¿es pecado? No lo es. No es pecado. Pero Dios no puede dar alimento, no puede dar de lo suyo a aquel que no quiere comer. Y esto revela de estas personas que tenían excusas que sus vidas eran más importantes que el pan de vida. Esto revela que sus propias vidas, sus propios deseos, sus propios planes y sus cosas venían a ser más importantes que el pan de vida, que la luz del mundo, que el Todopoderoso. Y ellos están diciendo, yo no lo necesito, hay cosas más importantes para mí. Por eso el Señor tenía razón por qué enojarse en esta parábola. Sí, tenía razón por qué enojarse. Y le dice, ve, no importa, yo le pasé la tarjeta a unos, pero esta vez no le voy a pasar. Llama al que tú quieras, solamente quiero que mi casa se llene. El propósito de Dios es darse a conocer. En Hebreos capítulo 1 dice que el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas que fueron en tiempos antiguos, pero que en este momento, en los posteros días, habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo todo el universo. Amén. Amén. Imagínense, Él es el tesoro, Él es el todo, mis hermanos. Y esas excusas, mis hermanos, muchos iban detrás de Jesús y muchos lo siguieron y muchos el Señor les dio pan, multiplicó el pan y multiplicó los peces, y el Señor se admiraban y los seguían y los sanaban y Dios les restauraba. Pero luego, como ya ¿qué iban a buscar ellos del Señor? Un favor, que fueran sanados, que fueran milagros, que les ayudara. Y pues ellos iban a buscar eso, y si lo encontraban, ¿qué hacían? Se iban. Y el Señor les dice, yo ya sé ustedes por qué están aquí, por el pan que les di. Pero el Señor ahí es cuando les dice, ustedes vienen por el pan que les di, pero yo soy el pan de vida. Yo soy lo más importante. Y a veces esos milagros, a veces todo lo que queremos de Dios, el favor en esta tierra, la sanidad para saber que un día nos vamos a morir. Mis hermanos, no es que no oremos, pues sí, oremos por la sanidad, pero seamos conscientes de que no somos eternos. Oremos por restauración, oremos porque Dios nos saque de alguna dificultad, pero más adelante van a haber otras dificultades. Entonces, que eso no nos entretenga, de escuchar la verdadera voz, de comer el pan vivo, de devorar su presencia, de decir, Señor, tú eres el heredero de todo, tú eres mi vida, de ti dependo, eres lo más importante. Vengo a la mesa, me siento, me postro a tus pies. Cada día eres tú. El Evangelio, mis hermanos, es Cristo. Es Cristo y es lo más importante. Mis hermanos, si tú vas a una iglesia y te dicen, busca a Cristo a raíz de tu propia necesidad, te están mintiendo. ¿Sí? Muchas veces queremos predicar
predicar el evangelio partiendo de las necesidades de la gente, pero nosotros mismos que lo predicamos las tenemos y las seguimos teniendo, y le decimos a las personas: busca a Dios porque Él te va a ayudar con esa situación, y seguramente sí, pero demostrémosles por qué seguimos a Cristo, cuál es el real motivo por el cual estamos aquí, y es por Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mis hermanos, la mesa está servida. La mesa está servida, todo está preparado. Y sé que esta es una repetición de la repetición de la repetición de la repetición de la repetidera. Pero mis hermanos, no sabe cuánto a mí esa repetición de la repetidera me sirve, me ayuda. El decir: Señor, otra vez estoy aquí. Y si yo leo los textos del Señor, me llevan siempre a lo mismo: oíd, escuchadme, venid, estad atentos, ¿cierto? Pues es lo que debemos enseñar, y no solo enseñar, sino lo que debemos hacer, mis hermanos. La mesa está servida, vengan a mí, dice el Señor, coman de mí, ¿cierto? Inclinen su oído a mí, dice la palabra de Dios. Inclina tu oído, dice el Señor. Cierra allí tus ojos. Te dice el Señor: inclina tu oído y ven a mí. Oye, y vivirá tu alma. Oídme atentamente y come del bien. La palabra de Dios dice que Él anhela saciarte del bien de tu casa. Señor, gracias. Señor, sabemos que hay muchas cosas importantes, tú nos las has dado. Te damos gracias, Dios de los cielos. Sabemos que tú nos has dado cosas. Sabemos que debemos velar por otras, pero hemos entendido que tú eres, Señor. Tú eres quien me lo da todo, y también el día el que me lo quita. Por eso, Señor, dependemos de ti. Hoy venimos a tu mesa. Habla allí con el Señor y reorganiza tu vida. Di: yo quiero tener una vida significativa de oración, de comunión contigo, donde quiero escucharte claramente. Tal vez este es el momento, iglesia. Tal vez este es el tiempo que Dios te da. Deja que el Espíritu Santo ponga en orden tu tiempo para que puedas estar a sus pies. No permitas que tantos pensamientos y tantas voces confundan y distraigan tu mente. Deja que solo el Señor sea el que hable a tu corazón. Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí, Jesús. Gracias porque, Señor, hoy podemos comer de tu pan y beber de tu copa. Iglesia, el Señor te dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Serás saciado del bien de tu casa y de tu santo templo. En tus manos
en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Iglesia, ahí está el Señor. Aquí está su presencia y no importa lo que tú hayas vivido, no importa si tal vez nos hemos equivocado, si hemos sido inmaduros, el Señor dice: mi mesa sigue servida para ti. El Señor está ahí esperando. Él es solo su alimento, solo lo que hay en la mesa, lo que nos hará madurar, lo que nos hará crecer. No esperes ya ser maduro para ir a la mesa. Somos niños, reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos todo lo que nos falta, reconozcamos que somos incapaces de agradar a Dios y vayamos a la mesa del Señor. Ve a su mesa, el Señor dice: está servido, no tienes que hacer nada, solo creer que yo te doy lo que tú necesitas aún para seguirme, aún para servirme. Señor, gracias, que amemos tu voz, que amemos tu presencia, Señor, que amemos, es tu fidelidad la que hace que esa mesa esté servida. Tú no tienes que traer ni el pan, ni la leche, ni el vino, nada. Dios te llama para darte todo lo que tú necesitas. No lo dudes más, acércate a Él. Él es fiel y Él ha servido la mesa. Decide entregarle al Señor tu corazón, tu vida, tu tiempo, todo lo que eres. Tú has sido fiel, Señor. Gracias, Dios Espíritu Santo. Hoy en esta mañana presentamos delante de ti, presento esta iglesia, Señor, y creo, Dios, que tú das oídos, Señor, entendidos. Y creo, Señor, que hoy tú, Dios del cielo, colocas el querer como el hacer, esa hambre y sed de Dios, esa hambre y sed de ti. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Dile: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Es su fidelidad la que te persigue. Gracias, Señor. Dale un aplauso.